Cristina, Hola, encantado de Carlos, tenerte aquí. Igualmente. Vaya, que veo que te hemos metido en un pequeño lío. Pues la verdad es que sí, porque nunca pensé que fuera a hacer una cosa así. Pues estamos empezando y ya ves que no pasa nada. Espero que no me tiemblen las A ti piernas. temblarte las piernas si no te tiemblan las manos habitualmente. ¿Crees que estaré a la altura? Totalmente. Y esta vez sin anestesia. Bienvenidos a El Ojo Clínico. Soy Cristina Torres, neurocirujana en el Hospital Universitario La Princesa de Madrid. Y desde hoy les voy a acompañar en este nuevo programa que pretende abordar de una manera amena y divulgativa algunas de las enfermedades que más nos preocupan. Y para empezar quiero presentarles al director de este programa, Carlos Dávila. Gracias, Cristina. Mucho mejor aquí que en un quirófano, ¿o no? Pues no sé qué decirte, yo creo que esto me impone más. Espero que todos ustedes estén bien y espero que estén mejor después de este programa porque aprenderán a cuidar su salud. Esta no es una consulta médica, este es un programa de testimonios, de debate, de entrevistas y de muchas más cosas que les pueden alentar a eso, a cuidar su salud, contando y de la mano de Cristina Torres y también de Ana Gugel. Ana, un lujo tenerte aquí. Hola Carlos, hola Cristina, un placer estar aquí con vosotros y con ustedes. Pues yo volveré dentro de unos momentos para moderar el debate del ojo clínico. Os dejo en ver. Pues si te parece, Ana, yo creo que podemos comenzar. Y para estrenarnos, una enfermedad muy complicada y con muchas aristas, la depresión. Y para hablar de ella hemos acudido a una referencia universal, a un personaje histórico que la sufrió, Winston Churchill. También conoceremos testimonios de especialistas y pacientes sobre esta patología. Y en El Ojo Pregunta, ¿a quién vas a recibir, Cristina? Pues voy a entrevistar a una paciente que tuvo un episodio depresivo agravado por un embarazo y además trabaja en un hospital. Pues enseguida conoceremos esa historia, pero antes vamos a analizar algunos puntos clave de la depresión. La depresión es uno de los trastornos más antiguos y en diversos escritos clásicos ya aparecen descripciones de sus síntomas. Antes llamada melancolía, hubo que esperar hasta finales del siglo XIX, principios del XX, para que se empezara a estudiar en profundidad. Churchill, nuestro protagonista de hoy, sufría depresión e incluso le puso nombre. Eran sus perros negros, unos perros que le acompañaban a todas partes. Winston Churchill no fue una persona corriente. Era en sí mismo un cúmulo de contradicciones. Oponía a sus colaboradores por las nubes o los condenaba sin remisión. De humor variable, su talante pasaba de ser angelical a ser la expresión máxima de la furia. Así le describió uno de sus jefes de Estado Mayor durante la Segunda Guerra Mundial. Quien fuera uno de los artífices de la victoria aliada contra la Alemania nazi, sufrió desde su juventud estados depresivos que le acompañaron en mayor o menor grado a lo largo de su vida. Una depresión alimentada por la falta de afecto en su infancia, su ceceo al hablar y un complejo de inferioridad que supo remontar al mismo tiempo que, en la guerra, elevaba la moral de las tropas y de todos los británicos. En la historia hay ejemplos de gobernantes que han sabido aprovechar la enfermedad que padecían para utilizarla a su favor. La depresión preparó a Churchill para el liderazgo. Salió reforzado y hasta se convirtió en un mejor líder. Supo mejorar su capacidad de juicio. Su estado de ánimo fue más llevadero y tuvo menos depresiones durante su mandato que cuando no ostentaba ningún cargo. La pregunta clínica sobre Churchill fue, y sigue siendo, si sufría una simple depresión o una depresión maníaca. Nunca tuvo episodios patológicos evidentes de la segunda. Sus manías, como ducharse 2 veces al día, dictar a su secretario desde la bañera o repetir sus discursos ante el espejo, no pueden calificarse de enfermizas. Churchill alternaba un júbilo ostentoso con melancolía. En sus momentos de pesadumbre mencionaba a sus perros negros, sus desalientos. Decía que la salud es un estado transitorio entre 2 épocas de enfermedad que no anunciaba nada bueno. Escribir y pintar fueron, según sus palabras, soberanos anticuerpos para su depresión. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, su estado de ánimo se resintió.
Desmovilizado y deprimido, llegó a confesar a su médico personal que sin guerra se aburriría. Hasta el fin de sus días, sus perros negros volverán a asaltarle. Seguirá activo en política incluso por prescripción médica ante el temor de que su inactividad pudiera aumentar su depresión. Tras abandonar el puesto de primer ministro británico, se encerró en su casa junto a sus perros negros, que eso sí, nunca llegaron a devorarle. La gente conoce sobradamente a Churchill como uno de los grandes personajes históricos de todos los tiempos. Fue enterrado con todos los honores como nunca se había hecho en el Reino Unido. Su intervención como político, como diplomático, como militar son sobradamente conocidas. Lo que quizá no sepa es que padeció una gran depresión. Bueno, la verdad es que viéndole la cara parecía que estaba un poco alicaído, parecía que sí que estaba un poco deprimido. Sí, los gestos, la manera de actuar, no sé, estaba como alicaído y como si tomara medicación también se le podía ver. No se le ve demasiado, la verdad. Es decir, uno cuando ve ese tipo de documentales pues no se fija precisamente en el aspecto digamos que puede ofrecer un personaje, aunque sea histórico, ¿no? Se basa más en los hechos que están exponiendo. Creo que no, me pareció una persona bastante segura y nunca he visto, nunca he tenido ese dato. Pues en su expresión corporal, sobre todo su expresión facial, cómo miraba, cómo daba los discursos, con poco ánimo, como decaído. Y sí, he leído algo acerca de esto. Parece mentira que Winston Churchill se le tenga considerado históricamente como un depresivo, habida cuenta de toda la actividad que mantuvo a lo largo de su vida y en sus magníficas biografías así lo cuentan. Pero tampoco le faltaron muchas aficiones que desde luego cultivó con gran acierto. Por ejemplo, él fue un gran pintor y como tal lo tuvo bien ponderado Picasso, pero también recibió el Premio Nobel de Literatura. Churchill intentó vencerla de alguna manera pues con remedios propios de la época. Él se dio a la pintura, se retiraba a que le bendijera la luz del Mediterráneo a la localidad de La Paz y allí la ejerció con bastante buen gusto, como así lo pondera Picasso, que dijo que pudiera haberse ganado la vida muy bien como pintor, aunque firmaba con el seudónimo de Charles Morin. La depresión cursa con algunas situaciones muy particulares como de inutilidad, de impotencia, de abatimiento, de sentimiento, en definitiva, de que uno no sirve para nada, como se diría muy gráficamente. Pero también se incorporan algunos nuevos, como puede sorprender la enfermedad periodontal o enfermedad de las encías y también la permeabilidad intestinal aumentada. Él tuvo alguna salida para esa depresión. Igualmente tuvo esa sensación de culpa, esa sensación de abatimiento, de decaimiento, de pérdida de interés por todo, que intentó suplir pues, con algunos vicios cotidianos, como fueron que fumaba los mejores puros cubanos o bebía el mejor whisky escocés de todos los tiempos, ¿no? Y así se le reconoce en muchas de las representaciones en la iconografía de las esculturas y de los retratos. Bien, Churchill tuvo un final muy triste porque tuvo un segundo ataque cardíaco que le llevó a decir en los últimos minutos antes de fallecer qué aburrido es todo esto. Sin duda, seguía siendo perseguido por ese Black Dog, el perro negro que él reconoció que era la depresión que le había afectado durante toda la mayor parte de su vida, pese a reconocer también que había tenido una grandiosa vida de relación social, de éxito y de triunfo. Pero la depresión, a través de algunos de aquellos factores que todavía no se conocía, se metió y se apoderó de su persona. De esos perros negros de Churchill, de la depresión, se habla mucho hoy en día, pero ¿reconocería usted a una persona con depresión? Sí, por la manera de comportarse o la manera de mirada. Va todo fatal, nada más que ganas de llorar, ganas de no hacer nada, ganas de estar en la cama. Pues apatía, tristeza en la cara. No, me parece a mí que no la reconocería, no. Me parece a mí que es difícil. Yo he padecido de depresión y entonces sí, para mí es
resulta familiar. Hombre, pues a lo mejor sí, porque he tenido a mi lado alguien que ha tenido depresión. Yo creo que sí. Por la forma de hablar, por la forma de actuar, por la forma de comportarse, por la forma de estar. Supongo que sí, quizás. Ya le digo que soy subjetivo porque en estos momentos voy al psiquiatra, o sea que... Para nada. No estoy capacitado para eso, ni mucho menos. Entre un 8 y un 15% de las personas sufrirán depresión a lo largo de su vida. Vamos a conocer más datos de esta enfermedad que se ha convertido en un importante problema de salud pública. Ana, cuéntanos. Pues Cristina, casi 2 millones de personas padecieron depresión en España en el año 2013. Una enfermedad que afecta a un 4 o 5% de la población y que va en aumento. De hecho, se convertirá en la primera causa de discapacidad en el mundo en el año 2030, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud. 1 de cada 10 bajas laborales que se producen en España se deben a esta enfermedad. ¿Y cuál es la edad de inicio más frecuente? Pues se sitúa entre los 30 y los 40 años. El riesgo de sufrirla es mucho mayor en mujeres que en hombres. De cada 4 casos, 3 los sufrimos nosotras. La depresión deteriora la calidad de la vida y la salud de las personas que la padecen, incluso más que enfermedades como la artrosis, el asma o la diabetes. La depresión es una enfermedad más habitual de lo que pensamos, pero con un tratamiento adecuado, la mayoría de las personas que la sufren pueden llegar a recuperarse. En psiquiatría decimos que es un trastorno, no una enfermedad. Y no hay que confundir entre estar deprimido o tener síntomas de depresión, porque síntomas de depresión aparecen en muchas enfermedades. La tristeza es un sentimiento que tenemos todos, igual que la alegría, igual que la rabia, que la ira, que la paciencia. Son sentimientos que tenemos todos y que son normales y son reactivos a situaciones determinadas. No porque uno tenga sentimientos de tristeza va a llegar a tener una enfermedad tan compleja y tan severa como una depresión. Entonces yo creo que hay que distinguirlo mucho. La tristeza es algo que nos acompaña a lo largo de la vida, como la soledad o la alegría, pero la depresión es otra cosa. 1 de cada 4 familias va a tener una enfermedad mental, pero la depresión va a afectar casi al 20% de la población a lo largo de la vida. La depresión como enfermedad es sobre todo la incapacidad de disfrutar de las cosas, la pérdida de energía, muchos de ellos tienen tristeza, la gran apatía, la falta de impulso o los sentimientos de desesperanza que acompañan a esta enfermedad. Bueno, cuando uno diagnostica una depresión es una enfermedad seria y compleja que requiere muchos tratamientos. Y los tratamientos son siempre en tres aspectos. El primero sería un tratamiento médico, un tratamiento psicológico y luego un tratamiento de rehabilitación para conseguir que esta persona vuelva a funcionar como funcionaba antes de la aparición de la enfermedad. Los tratamientos farmacológicos pues son antidepresivos. A veces hay que añadirles en algún momento determinado algún ansiolítico o un estabilizador del ánimo. Son fármacos que se tienen que tomar un tiempo, pero también la psicoterapia es fundamental, porque el paciente cuando se deprime lo que tiende es a tener pensamientos muy negativos y la psicoterapia lo que le ayuda es a cambiar esos pensamientos negativos por algo que sean por algunos más adecuados a la realidad o más positivos. Y el propio paciente lo dice, es que ¿cómo me van a entender si yo a mí mismo no me entiendo? Si yo aunque me quiero levantar de la cama no tengo ganas, si yo aunque quiero ir al trabajo no tengo ganas, si yo aunque quiero jugar con mis hijos no puedo, si yo no lo sé explicar, ¿cómo lo van a entender? Y los familiares en principio lo entienden mal, porque es alguien que parece que no quiere hacer las cosas, que ha perdido el interés, que no disfruta, que está muy apático. Los familiares hay que decirles que no está así porque quiere, sino porque tiene una enfermedad, como podía haber tenido cualquier otra. Fue a coger el metro y me dio como un ataque de pánico, pues eso. Salí corriendo en tribunal, me acuerdo, me metí en mi casa, me tumbé en la cama. Me encontraba fatal. Y entonces estuve así como un par de días, no dije nada en casa. Y al tercer día que me dio, ya empecé a llorar desesperada, digo, yo me estoy muriendo. Y ya me fui directamente al psiquiatra. No es exactamente un consejo, pero sí me acuerdo cuando, o sea, siempre que te pasa algo, o sea, porque quieras que no, lo de la cabeza está como estigmatizado, ¿no? De fíjate, esta tal, no, con los antidepresivos, es que tal. Y hay gente que todavía lo vive como algo así, ¿no? No quiero tomar pastillas, no quiero tal, yo voy a salir solo, tal.
Y entonces a mí el psiquiatra me decía, digo, pero bueno, si yo soy una tía positiva, y él me decía, o sea, es como, dice, tú piensa en un diabético, o sea, tú no quieres tomar pastillas, pero tú piensa en un diabético y dile, no, venga, que tú puedes, que tú no te pinches insulina, que no te hace falta, que tú puedes, tal. Pues es un poco lo mismo, ¿no? Bueno, tuve agorafobia, o sea, estuve 1 mes y pico sin poder salir de casa. O sea, porque primero me pasaba en la calle y tal, pero es que ya hubo un momento que es que llegaba al portal de casa y no podía salir. Siempre con miedo de que te volviera a pasar y tal. Pero bueno, eso o sea, cuando pasó 1 mes y medio ya más o menos bien, pero luego para estar bien, pasó 1 año, una cosa así. Y luego es verdad que a veces cuando he dejado de tomar las pastillas, vuelvo otra vez, pues a lo mejor voy con el coche y ya me empiezan a sudar las manos, me voy a matar. Entonces es que es un sinvivir. Si es que yo creo además que no tiene que ver ni con ser débil, o sea, te pasa y ya está. O sea, sí hay que saber distinguir lo que es estar triste, que es perfectamente normal, y otra cosa es una depresión. Que de esto se sale, por supuesto que sí. Entonces yo sí animo a todo el mundo a que vaya al médico. Me da igual un psiquiatra, un psicólogo o al médico de cabecera. Sí que me dijo el psiquiatra que probablemente, y de hecho dio en el clavo y no me volvió a pasar, yo no generaba la suficiente serotonina. Entonces esta pastilla lo que me hace es regularme la serotonina y ya pues estoy normal. Hoy tengo el placer de presentarles a Silvia. Silvia es técnico de laboratorio en el Hospital Infanta Leonor y viene a contarnos su experiencia ya que padeció un episodio de depresión mayor. A Silvia la describe su familia como una persona tremendamente alegre de toda la vida, muy activa y con muchísimas ganas de disfrutar la vida. Bienvenida, Silvia. Gracias. Así que en pleno embarazo estabas con depresión. Pues sí, todo empezó aproximadamente cuando estaba de 7 meses y se dan una serie de circunstancias en mi familia. Detectan tanto a mi hermana como a mi madre una grave enfermedad que ahora mismo padecen muchas mujeres. Y que, bueno, marca un poco el inicio de un proceso pues que cada vez va a más. Poco a poco me voy metiendo sin darme cuenta en un estado anímico que no es el mío. Y bueno, pues cuando me pongo en manos de los especialistas, pues ya yo ya he caído, por decirlo de alguna manera. Luego, posteriormente, pues la cosa va empeorando y cuando doy a luz, pues mucho peor. Y si habías tenido esos acontecimientos desfavorables en tu familia, ¿cómo identificaste que estabas teniendo una depresión y no un mal periodo o un...? Es fácil de identificar, los síntomas son muy claros. Es un decaimiento, es un sentimiento de culpabilidad, es un sentimiento de infelicidad cuando tú eres una persona muy activa, muy alegre, dejas de hacer las cosas cotidianas, tus rutinas habituales para ti son imposibles de realizar. Son una serie de síntomas que rápidamente te hacen saltar la alarma y darte cuenta de que lo que te está pasando no es una cosa circunstancial y que es más importante. ¿Y qué hiciste cuando pensaste que podrías tener algo serio? Lo primero y más importante yo creo que es hablar con la gente de tu alrededor. Yo lo primero con lo que hablé es con mi pareja, posteriormente con el resto de mi familia. En un principio todo el mundo se alarmó mucho por mi estado y bueno, pues ellos rápidamente, la primera decisión fue llevarme a un especialista. Es lo que más aconsejo a toda persona que se encuentre en mi lugar. Lo primero es ponerse en manos de un buen especialista. Cuando tú te das cuenta de que es una depresión, no es un mal momento, la ayuda de un psicólogo, como mucha gente te aconseja, ya no es suficiente. La depresión es un trastorno, una enfermedad de la que todo el mundo cree que sabe mucho y creo que no se sabe mucho. La depresión no es solamente un estado mental, un estado emocional, la depresión es un estado físico. O sea, tú te encuentras tan mal que por mucho que la gente te diga te tienes que animar, vas a tener un bebé, no está en tus manos. No está en tus manos. ¿Y cómo influyó el bebé en tu depresión? Pues cuando nació Rodrigo yo empeoré.
Durante los 3 meses antes de nacer, que es cuando yo empecé a estar peor, todo el mundo opinaba que cuando yo le viera la cara al bebé todo se iba a pasar, que eso no era más que algo temporal y que cuando yo le viera la cara a mi bebé todo iba a mejorar. Recuerdo un día en la consulta del especialista cuando mi marido le dio ese punto de vista, le dijo: estoy seguro de que cuando Silvia le vea la cara a Rodrigo todo va a terminar. El psiquiatra nos miró a los dos y con mucha rotundidad nos dijo que estuviéramos preparados porque cuando Rodrigo llegara seguramente la situación iba a empeorar. Cuando yo subía de paritorio se me vino el mundo encima, me asusté muchísimo, sobre todo porque te piensas que en tu estado no vas a poder cuidar a tu bebé. Entonces, pues la ayuda de la gente de tu alrededor es básica para tu curación. En mi caso, mi madre estaba pasando por una enfermedad y mi padre por otra, y no podían hacerse cargo de mí y de mi hijo, pero gracias a Dios tuve a mis suegros que me llevaron a su casa. Yo pude olvidarme de todo, se ocuparon de mi hijo, yo solamente me ocupaba de descansar, de comer aunque fuera un poquito, de salir al jardín, que vive en una casita con jardín. Y eso, la tranquilidad que a mí eso me generaba, pues hizo que mi mejoría fuera siempre para adelante. Y entonces, cuando lo contabas, ¿qué consejos te daban? ¿Qué opiniones tenía la gente? ¿Te vino bien esos consejos, alguno o no? ¿Cómo te afectó? Es muy importante que no se haga caso a los consejos de la gente. A mí me perjudicó mucho escuchar cosas del tipo de una depresión es para toda la vida, o mejorarás pero en algún momento volverá, la depresión siempre está ahí agazapada, en cualquier momento puede volver. Un gran enemigo también de la depresión es Internet. Pues a mí me dio por consultar foros, opiniones, y eso me hizo mucho daño. No es cierto que la depresión no se cure, es un mensaje que se tiene que grabar la gente en sus cabezas, porque si yo hubiera escuchado a mi especialista todas las veces que me lo repetía, yo hubiera mejorado y me hubiera curado antes. Porque tú empiezas la mejoría con cosas muy pequeñas, muy básicas, como empezar a comer, como tener momentos del día en los que estás mejor. Ya no es todo el día mal. Hay momentos en el día en los que te encuentras mejor. Empiezas a ser capaz de salir a la calle, porque yo había dejado de salir a la calle. Recuperas tu concentración, porque yo no era capaz de leer. Mi cabeza no retenía más de dos párrafos, ni de ver la televisión, ni de escuchar la radio. Entonces, progresivamente todas esas cosas van mejorando. Pero eso ya me lo había dicho mi especialista. El problema era mío, que no me lo creía. Entonces, no hay que escuchar a la gente que no tiene ninguna experiencia, ni aunque la tenga, su caso ha sido diferente al tuyo. La depresión se cura y tú vuelves a ser la misma. Hace poco oíamos el testimonio de Mónica, una enfermera, que decía que ella tomaba la medicación antidepresiva como si fuera medicación para la diabetes o para una infección. A mí me parece un error muy grave. Hay muchos tratamientos para la depresión y cada uno de ellos actúa en una fase o en un problema de ese proceso. Entonces, a unas personas les hace falta ansiolítico y antidepresivo, a otras personas solo antidepresivo. Yo empecé con las dos cosas y cuando los cambios, las mejoras llegaron, pues evidentemente hay reducciones de medicación, hay ajustes de medicación. Entonces, automedicarte me parece una locura. En un principio, yo he pasado por 3 tratamientos. Los 2 primeros no me fueron bien. Yo notaba mejoría, incluso notaba empeoramiento. Yo notaba unas cosas que no eran normales, una sudoración. Entonces, pues el especialista cambió mi medicación. Sí que es verdad que los efectos, las mejorías no son a corto plazo. No son tratamientos de efecto inmediato, como cuando te duele la cabeza y te tomas un ibuprofeno. El antidepresivo tarda aproximadamente 1 mes en mejorar, o sea, en hacerte efecto. En mi caso fue bastante más. Yo hasta aproximadamente los 6 meses de empezar a tomarlo no empecé a estar mejor. Entonces, nada de automedicación.
siempre ponerte en manos de un especialista. Cuando tu especialista lo cree oportuno, te aconseja una atención psicológica, que en mi caso también fue muy importante, pero en un primer inicio de la enfermedad el psicólogo no te puede ayudar. Hay que ir primero a un psiquiatra. El psiquiatra es el que te dice, como fue en mi caso, Silvia, tú ahora mismo necesitas un tratamiento. Cuando estés mejor, ya hablaremos de la posibilidad de ir a un psicólogo, al que posteriormente fui y me fue muy bien. Bueno, y ahora que has superado este periodo, ¿qué has aprendido? ¿Cómo eras antes y cómo eres ahora? ¿Tienes cuidado con algo? Pues he aprendido que los médicos nunca mienten, que por suerte o por desgracia ahora mismo la medicina está en un momento en el que un médico te tiene que decir la verdad. Mi psiquiatra siempre me dijo que me iba a curar y mi mayor fallo ha sido no creérmelo. Yo creía que siempre iba a estar así ya. Yo siempre que iba a la consulta decía, yo nunca me voy a curar, yo nunca me voy a curar. Y aunque me cure, esto volverá. Entonces, la posibilidad de tener ese fantasma detrás de ti ya el resto de tu vida te hace entrar en un bucle que no te permite la mejoría. Entonces, tienes que creer a tu médico porque tú has perdido la confianza en ti, has perdido tu seguridad y esa seguridad te la da la persona que está al otro lado de la mesa. Y si él te dice que te vas a curar, te vas a curar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Llega el momento del debate. Les presento a los que van a ser sus médicos de cabecera y que nos van a acompañar en cada programa para debatir en profundidad en El Ojo Discute. Como médico, mi objetivo es acercar la psiquiatría a los espectadores en cada programa y demostrar que la psiquiatría es una especialidad clave en la medicina del futuro, que es en la que ya nos encontramos, porque no podemos hablar de una salud global, de una salud completa, si no incluimos la salud mental. Los internistas somos, como dicen ahora, médicos globales. Somos los que todo lo sabemos, o mejor, los que sabemos de todo. Ese va a ser mi papel en el debate del ojo clínico. Mi especialidad es la medicina de familia. Voy a ser, con permiso de mis colegas, el médico más cercano. Mi responsabilidad es tomar la primera gran decisión en un problema de salud. Acaban de conocer a nuestros médicos de cabecera, de sus consultas directamente al plató. Señores espectadores, bienvenidos al Ojo Discute. Hace un rato, Bárbara, Fernando, José María, una chica que ha estado en nuestro programa, reconocía que le había costado mucho venir aquí porque ella creía que la depresión, cuando la sufrió, era una enfermedad vergonzante y que encima no se curaba. Eso es así. En el día a día de nuestras consultas lo vemos, que el paciente con depresión le cuesta venir porque se siente avergonzado por tener esa enfermedad, se siente culpable, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que entrar nosotros a explicar que es una enfermedad, como decía Mónica en su testimonio, como cualquier otra, ¿no? Podemos hablar de la depresión como hablamos de la diabetes, ¿no? Una enfermedad como la depresión que afecta a un órgano, como es el cerebro, igual que la diabetes afecta a otros órganos, ¿no? Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice José María y por eso es muy importante diferenciar bien qué es la tristeza normal, cómo uno puede estar triste, y eso no significa estar deprimido, porque todos en algún momento de la vida hemos tenido algún momento triste. Eso no es estar deprimido. Cuando uno tiene depresión aparecen más síntomas. Aparece esta tristeza que decimos, una tristeza que se establece, que es todos los días, casi todo el día está uno triste, se le altera el sueño, el apetito, la concentración, aparecen incluso ideas referentes a la muerte. Es decir, que estar triste no es estar deprimido, y eso es importante que lo diferenciemos, ¿no? Pero además, enlazando un poco con lo que decía José María, de que no hay que avergonzarse, también tiene mucha importancia la familia, ¿no? Una cosa, ellos lo piensan, que bueno, que de esto puedo salir, y muchas veces es la propia familia la que dice, no, venga, que de esto te recuperas, que esto pues es un mal bache, tú puedes, tú solo puedes. Y ella lo explicaba muy bien, esto es un problema bioquímico en cierta parte, que falta una sustancia en el cerebro y que dándola mejoras mucho, igual que la diabetes, igual que otra enfermedad. Es decir, Bárbara, que no solamente con psicoterapia, es decir, hablando con el paciente se arregla esto, sino que encima hay que darle un fármaco. Sí, claro, o sea, sin ninguna duda, como en cualquier enfermedad. Quiero decir que es como decirle a alguien que se cura una neumonía solamente pensando que se va a curar. El tratamiento de la depresión consta de dos partes muy claras, el tratamiento farmacológico
y la psicoterapia. Yo cuando hablo con las personas que tienen depresión se lo explico así. Mira, cuando una depresión es como si uno se hubiera caído de la bicicleta y tiene que volver a levantarse y tiene que volver a coger el ritmo. Entonces la medicación son los ruedines de la bicicleta. Te van a ayudar a aprender a mantener el equilibrio, que sería como hacer la psicoterapia, aprender mecanismos para no volver a caer, pero luego los tenemos que quitar. Y uno tiene que seguir rodando. Fíjate, Fernando, que recurro a otro testimonio de otra persona, de un amigo mío, que dice, es que a mí los médicos, ha tenido depresión, o tiene depresión, no lo sé en estos momentos, es que los médicos me han llenado de pastillas, es que parece que tengo que llevar en una bolsa de unos grandes almacenes las pastillas. Bueno, pero eso es porque la depresión necesita. ¿Tantos? Bueno, a veces necesitas más y a veces necesitas menos, depende de cada caso. Es igual que la hipertensión, pues hay gente que tiene una y hay gente que tiene 15, a veces están bien puestos y bueno, a veces es verdad que... Los tratamientos antidepresivos son eficaces, muy eficaces, pero a veces no controlan todos los síntomas. Yo creo que también hay que tener en cuenta qué tipo de población estamos hablando, ¿no? Es decir, no es lo mismo una persona pues como la del testimonio, una persona joven con una depresión mayor que obviamente, lo hemos dicho todos aquí, tiene una enfermedad seria que tiene que estar medicada. Y luego yo creo que hay otra parte en la que hay otra serie de población que a lo mejor no tiene una depresión de tanto riesgo y digamos que tendemos a cronificar los tratamientos por miedo a quitarlos, los médicos o los pacientes. Yo creo que aquí es un poco, ¿no? Pues el típico paciente mayor que ha ingresado y está triste y te dicen, venga, a ver si le pones una medicación. Y ahí yo creo que a veces sí que los tratamientos... Ya, pero de todas maneras los tratamientos, lo que decía, funcionan, pero a veces no cubren todos los síntomas. Y si de repente una persona empieza a mejorar el ánimo, pero sigue que duerme muy mal o que come muy mal, tenemos que añadir otro tratamiento. Y si de repente aparece una pequeña crisis de ansiedad, hay que complementarlo con otro. Es decir, utilizamos la bolsa de... No, pero lo mínimo. Pero como el que tiene una neumonía y toma el antibiótico, el fármaco para la fiebre, el fármaco para el dolor o el inhalador, hay momentos en los que a lo mejor hacen falta varias medicaciones. Es poco probable que el antibiótico lo tome 6 meses. Y es más probable que estos tratamientos se cronifiquen, pero vuelvo a lo mismo. Porque tanto el médico como el enfermo, a lo mejor yo no hablo de psiquiatras, que es pan nuestro de todos los días, y vosotros tratáis depresiones muy serias, pero a lo mejor sí que hay otros campos y otros tipos de pacientes, porque los vemos, en el que esos tratamientos se cronifican por miedo del médico a quitarlos o por miedo de los pacientes a quitarlos. El problema es que los tratamientos de la depresión no son como los de la neumonía. Tú cuando pones un tratamiento para la depresión, en un primer episodio, como mínimo, tienes que mantenerlo 6 meses. 6 meses. Que eres médico de familia. Es el primer médico que recibe a un enfermo. Yo voy a tu consulta, pongo esta cara y estoy deprimido. No solo por la cara. La cara tampoco es solo el espejo del alma y solo por la cara ya diagnosticamos. No tenemos tanto ojo clínico como para por la cara saber la enfermedad que tienes, pero para eso está el preguntar y el hablar, ¿no? Pero si con esa cara me expresas que también estás triste, que también tienes falta de energía, que no duermes bien, que no disfrutas con las cosas, entonces ya podemos hablar de síntomas de depresión. Y la depresión, si se diagnostica, si tengo claro que tienes una depresión, tengo claro que necesitas un fármaco. Y si es un primer episodio, tengo claro que tendré que mantenerlo 6 meses. Si es un segundo episodio, tendré que mantenerlo 12 meses. Si es un tercer episodio, prácticamente 2 años. Y si es un cuarto episodio, probablemente tengas que mantenerlo toda la vida. Oye, llegado a este punto, yo creo que Ana Uger nos va a explicar qué es una depresión y con qué no debe confundirse. Pues Carlos, ¿cómo podemos detectar la depresión? ¿Cuáles son los síntomas? Una disminución muy fuerte de la capacidad para disfrutar de las cosas, alteración del apetito, insomnio o sueño excesivo y pérdida de energía. Se produce también una menor capacidad de pensamiento o concentración. Hay sentimientos de inutilidad o de culpa excesiva y pensamientos recurrentes de muerte. ¿Y con qué no debe confundirse? Pues con la tristeza. Esta aparece cuando ocurren situaciones difíciles como el fallecimiento de un ser querido y tiene una duración pasajera. Con los trastornos adaptativos, que surgen cuando hay unas circunstancias desfavorables que nos provocan una preocupación muy intensa. No debe confundirse con algunas enfermedades médicas que pueden causar síntomas similares, como alteraciones del tiroides, anemia o infecciones. Tampoco con el consumo de algunos medicamentos o sustancias como el alcohol o las drogas. ¿De dónde se deduce, que diría el profesor Matilla, catedrático de microbiología, que no es lo mismo un depre que un deprimido? No, nada que ver. Una persona depre,
como se entiende generalmente, es una persona triste, una persona que algo le ha parecido mal, algo que le ha sentado mal, tiene un problema. Y eso es que casi cualquiera en algún momento de la vida podemos estar depres, ¿no? La depresión no hay duda que es un trastorno de mayor envergadura, ¿no? Con unos síntomas claros, incluso algunas veces afecta a otras enfermedades. Uno va peor, puede incluso peor de la diabetes o de la hipertensión. Cuando uno está deprimido no hace igual de bien los tratamientos. Entonces no tiene nada que ver estar depre con tener una depresión. Lo hemos dicho, ¿no? La depresión es una enfermedad que tiene un principio y un final y en el medio una necesidad de tratamiento, y el depre, digamos que es casi un continuo. Pero en ¿no? vuestra experiencia hay muchos depres que llegan a vuestras consultas, sobre todo a la tuya, que eras la inicial, que vienen ya automedicados. Pero fíjate, la automedicación es más con medicamentos que no son antidepresivos, ¿no? Sí que vemos mucha automedicación en medicamentos a lo mejor para la ansiedad o para dormir, a veces incluso pensando que son medicamentos que les van a subir el estado de ánimo, cuando nunca va a ser así, ¿no? Entonces, bueno, el depre que llamamos depre, pues es alguien que está triste por algún problema concreto, ¿no? La pérdida de un familiar, pérdida de trabajo, y es durante un momento determinado que uno está triste, ¿no? Y está lejos de lo que es la depresión como enfermedad. Yo sí, ¿no? creo que los depres se automedican, ¿eh? Sí que tengo la impresión de que a lo mejor tienen un ansiolítico, una medicación que relaja de algún familiar, de algún conocido. Yo creo que ahí sí que hay que transmitir el mensaje de que hay que ir al médico y que la medicación tiene que prescribirla a un médico, porque no es lo mismo un tipo de síntomas que otros. Y por lo pronto, cuando uno va depre, que vienen muchos, lo primero que hay que hacer es tranquilizarlo y explicarle, no, mira, esto es una tristeza normal, que te podemos ayudar a lo mejor a salir de ella, pero no hay tanta indicación probablemente de tratamiento farmacológico. Lo que pasa es que yo creo que hay mucha gente, lo habéis contado, que el insomnio, por ejemplo, la dificultad para dormir es uno de los síntomas que se relaciona con la depresión. Y pues hemos hecho como elemento diferenciador antes. Y hay mucha gente, pues eso, que está triste, que le cuesta dormir por problemas personales, por problemas laborales, y es verdad que es muy fácil el acceso a los fármacos, que yo también estoy de acuerdo con José María. Yo creo que es más los fármacos ansiolíticos, el voy a intentar dormir, que ha banalizado un poco su uso, se ha generalizado y el acceso es muy fácil, que realmente a los antidepresivos como tal, ¿no? Aunque es verdad que yo creo que son personas que confunden un poco todos estos términos de depresión, ansiedad, insomnio. Es muy importante no confundirlo. Es decir, no es que he oído que si estoy triste y duermo mal tengo una depresión. No. Son un conjunto de síntomas. Además, la forma de no dormir es peculiar, es particular. No es que estoy dándole vueltas a la cabeza por un problema, no. Uno se despierta con desasosiego a mitad de la noche, además tiene alterado el apetito, no rinde bien a nivel de concentración, tiene problemas de relación, no disfruta. Es decir, quiero que quede muy claro, la depresión son un conjunto de muchos síntomas. Estar preocupado y no dormir no es tener una depresión. Y ojo con la automedicación con ansiolíticos, que yo también estoy de acuerdo, ¿no? Que es con lo que se automedican más, ¿no? Que la dependencia que crean los ansiolíticos, ¿no? A diferencia de los antidepresivos, ¿no? Oye, yo tengo una curiosidad. ¿La depresión se hereda? Porque yo conozco cada cenizo, hijo de cenizo, que es verdaderamente notable. La depresión se hereda. ¿Se hereda? Sobre todo la depresión importante, ¿no? ¿Qué me refiero? La depresión ¿Pero se hereda bioquímicamente o de forma sencillamente por contagio psicológico? Pues un poco las dos cosas, ¿no? Hay una heredabilidad, como nos puede pasar con las familias que tienen todos diabetes o las familias que tienen todos el colesterol alto. Hay familias que heredan la depresión. Claro, es verdad que cuánto influye la educación, ¿no? Y cuánto ver la depresión en casa, pues acaba uno también conociendo los síntomas. Tienen dos factores, ¿no? Está el factor genético, siempre se dice, ¿no? Tienes la predisposición genética y luego pues hay partes... ¿Hay un gen de la depresión? Bueno, un gen no se sabe. Se sabe que se hereda y que probablemente tiene que ver con un conjunto de genes. Sí, de genes que se han relacionado con la depresión, pero es lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Solo el tener la herencia va a hacer que tengas una depresión? Yo creo que no. Tiene que ser que haya una herencia, unos genes afectados, más lo que hemos hablado de otras cosas. ¿Solo tener genes para ser diabético es suficiente? No. Probablemente hace falta también una exposición a azúcar, es decir, una mala alimentación. Entonces, con la depresión pasa igual. Como decía Bárbara, factores genéticos y factores ambientales que en su conjunto nos pueden hacer tener una depresión. Me interesa mucho la familia. Decía esta chica de la que hablábamos al principio que ella sin su familia no hubiera sido nada y no hubiera venido aquí. No hubiera hecho su testimonio. La familia es fundamental por dos motivos. Primero, porque puede ser un factor que haga que no mejore, porque también pasa una cosa, la familia muchas veces tampoco entiende la depresión. Vergüenza.
se avergüenzan, no entienden la enfermedad de la depresión, le dicen al paciente, pero bueno, pero si te va todo bien, pues ¿cómo estás así? Pero es que no lo entiendo, pero venga, mejórate, como si fuera tan fácil, ¿no? No llores. No llores, ¿no? Y entonces es importante que la familia también venga a la consulta, ¿no? Y ellos entiendan lo que hemos hablado, ¿no? Que la depresión es una enfermedad más y que la persona que la padece no es culpable de tener esa enfermedad. Por eso es importante, porque además son importantes de cara a la progresión y a la mejoría de la enfermedad. Decía José María de la culpa, el sentimiento de culpa es un síntoma de depresión. Uno más, ¿no? De estos que decíamos. No es, no, me siento un poco culpable. No, no, no. Es que está recogido entre los síntomas. Y eso es muy importante saberlo, porque casi siempre se sienten culpables con la familia, el propio paciente. Porque estoy así, soy una carga, no puedo seguir así. Entonces la familia, en lugar de reforzar eso, de reforzarlo, todo lo contrario. Tiene que ayudarle a salir de ahí, ser comprensivo, entender que es una enfermedad y que lo que hay que hacer es remar todos juntos para salir de ella. Pero una cosa es la familia y otra cosa también es el ambiente social, el ambiente laboral. Es decir, hay mucha gente que no quiere decir que tiene depresión, ni siquiera que va al psiquiatra, que va a veros a vosotros, el internista, al médico inicial, pues no vaya a ser que le den de baja. Es un temor en estos momentos. Bueno, pero es que yo creo que a día de hoy las enfermedades psiquiátricas, de hecho, uno de los grandes problemas con estos pacientes es que tú le planteas, vete al psiquiatra, y es como, Dios mío, el psiquiatra, si yo no estoy loco. O sea, todavía tenemos, yo creo que mucho estigma y mucho desconocimiento de muchas de estas enfermedades. Los pacientes, las familias y todo el mundo en general. Yo, por desgracia, le tengo que dar la razón a Bárbara, se lucha muchísimo contra el estigma. Pero por desgracia, ¿por qué? Si porque me gustaría decir lo contrario, decir que no hay estigma y que cualquiera va al psiquiatra sin problema, pero es verdad que hay mucha dificultad para arrancar y para ir al psiquiatra, ¿no? Por el miedo al que dirán. Pero la realidad es que igual, somos un médico como otro cualquiera, que diagnosticamos, tratamos, ayudamos, consolamos y sacamos a los pacientes de la enfermedad. Entonces hay que ir al psiquiatra como cualquier otro médico. Nosotros que somos los que los introducimos, que muchas veces nos los encontramos nosotros y no puedes manejarlo, lo mandas ya al psiquiatra, y cuando a veces lo planteas es como... Yo prefiero que quien conoce bien los fármacos, sabe todo el arsenal. Nosotros podemos manejar un par de fármacos o a lo mejor los ansiolíticos que menos efectos adversos tienen los pacientes mayores, pero a partir de ahí yo prefiero que lo haga alguien que sabe. Ahí por suerte un fármaco para la ansiedad, para el insomnio. Entonces, la primera sí, porque más o menos los manejamos los que tienen menos efectos adversos. Yo a partir de ahí, menos efectos secundarios. Prefiero que lo haga alguien que conoce todo el arsenal, que son muy específicos dependiendo de qué síntoma, que eso Fernando lo puede decir muy bien, no todos valen para todos los síntomas. Exactamente, ¿no? Yo creo que si una persona sospecha, siente, incluso la familia, que puede estar deprimido, el circuito es muy fácil. A su médico de atención primaria, en un elevadísimo porcentaje de casos lo hacen muy bien, empiezan ellos los tratamientos, los manejan, y si la cosa se estanca, no mejora, o no es capaz de salir la persona, pues derivar al especialista, que estamos encantados de atender. Estoy de acuerdo contigo, la verdad es que lo hacemos bastante bien. Nosotros desde luego de inicio estamos perfectamente capacitados, por supuesto, para diagnosticar la depresión, para iniciar tratamiento de depresión, para hacer un seguimiento de la depresión, y sobre todo en depresiones leves moderadas, ¿no? En el contexto de depresiones leves moderadas pienso que muchas veces no es necesario consultar al psiquiatra, ¿no? A no ser que tengas una resistencia al tratamiento, que no haya una mejoría. Oye, pero en mi experiencia... Estamos en el tratamiento, José María. Estos son tratamientos, digamos, convencionales. Es que... como ustedes saben, la doctora Cristina Torres trabaja con nosotros, es la presentadora, y tenía muchísimo interés en que habláramos de un asunto que ella está tratando, de un tratamiento que está haciendo ella, que son la neuromodulación cerebral, es decir, la introducción de electrodos, pero que lo explique mejor ella. Pues sí, Carlos, para pacientes que tienen depresiones graves, incapacitantes, que no han respondido a otro tipo de medidas, como por ejemplo la medicación, la psicoterapia o la terapia electroconvulsiva, o que han respondido pero vuelven a recaer y tienen una depresión crónica, estamos realizando unas intervenciones de carácter experimental que consisten en la introducción de este electrodo a través de unos pequeños trépanos. Estos electrodos van a sitios muy concretos del cerebro que se ha demostrado que tienen un metabolismo hiperactivo, es decir, que tiene una actividad exagerada en pacientes con depresión en relación a sujetos sanos. Estos electrodos van conectados a una batería que va debajo de la piel, es decir, nada de esto se ve por fuera, y dan pequeños impulsos eléctricos como si se tratara de un marcapasos, y consiguen normalizar el metabolismo de esas áreas y que el sujeto tenga una funcionalidad normal, es decir, que sea una persona normal, con sus sentimientos de alegría, de tristeza, pero dentro de la vida que puede hacer cualquier sujeto sano.
No obstante, los resultados son muy prometedores, ya que aproximadamente el 60% de los pacientes que intervenimos, es decir, que no habían respondido a ninguna otra terapia, mejoran de manera muy significativa o remiten por completo sus síntomas. Suelen ser terapias de por vida. Así el paciente consigue llevar una vida normal, es decir, ya no está deprimido y sus síntomas pues, podrían ser los de cualquier persona normal, pues, ciertos días mejores, otros peores, una tristeza habitual, no enmascara tampoco los sentimientos normales de una persona. Hay que decir que este método, naturalmente un poquitín más agresivo, es para depresiones severas, pero sin cargaros el método, decidme qué os parece. Vamos a ver, la depresión generalmente con medicación y psicoterapia mejora, y mucho, y se recuperan. Pero es verdad que quedan algunos casos que no terminan de recuperarse, y para eso hay alternativas, ¿no? Una muy utilizada, que suena como muy de ciencia ficción y da casi miedo, que es la terapia electroconvulsiva, el electrochoque. Eso se utiliza, eso funciona fenomenal y con muy poquitos riesgos. ¿Qué antiguo es el electrochoque? Pues es como la desfibrilación del corazón. Parece que recuperas el ritmo de segregación de serotonina y de noradrenalina, etcétera, etcétera, ¿no? Que recupera el funcionamiento del cerebro. Y luego, en casos muy concretos y todavía en desarrollo de la técnica, existe la neurocirugía, ¿no? Lo que comenta... La neuromodulación. La neuromodulación, que consiste en introducir un electrodo en una zona concreta, lo estimulas y parece que estimulas el ánimo, ¿no? Lo que pasa es que, insisto, es en pacientes muy concretos, resistentes, que han fallado otros métodos y que necesitan hacer un buen estudio previo por el psiquiatra y por el neurocirujano. Estamos hablando muy bien de los fármacos antidepresivos, pero José María, a todos os pregunto, ¿son adictivos? ¿Crean adicción? No, los antidepresivos no son adictivos, ¿no? Lo que yo les explico a los pacientes en la consulta, porque esa pregunta la hacen continuamente, de hecho ellos tienen miedo a tomar un antidepresivo porque tienen miedo a que les vaya a producir una adicción y tengan que mantenerlos durante toda la vida, ¿no? Entonces lo que yo les explico es que igual que la depresión es una enfermedad, como hemos hablado, igual que cualquier otra, si yo a un diabético le dejo de poner un tratamiento para la diabetes y le sube la glucosa, eso quiere decir que le tendré que seguir poniendo el tratamiento para la diabetes. Hay siempre dos miedos que tiene la persona que va a tomar el antidepresivo. El primero es que realmente le afecta el rendimiento. Yo no quiero una medicación que no pueda funcionar, que no pueda pensar. Eso queda claro que no es así. Estos medicamentos tienen unos efectos secundarios mínimos. Por ejemplo, la memoria. Mínimos. Hay mucha más afectación de la memoria por culpa de la depresión o a causa de la depresión que por los fármacos. Los fármacos realmente hacen que la memoria mejore. Y luego el otro gran miedo es a tener adicción, ¿no? Entonces yo lo cuento con un ejemplo, se lo digo a los pacientes y a las personas que tienen depresión, que cuando uno va a tomar un tratamiento antidepresivo es como los niños cuando van a ir a un campamento, de no quiero ir, ay, que yo me quedo en casa, que no quiero empezar el tratamiento, pero luego mejoran tanto, se encuentran tan bien y se ven recuperar, que al final les pasa al revés, no me quiero volver, hay mucho miedo a quitar el tratamiento. No es tanto que crea adicción, sino que hay miedo a retirarlo, pero retirado bien y bien hecho, ningún tipo de adicción. Yo creo que es más cuestión de explicarlo, ¿no? Yo creo que no crean adicción, como puede ser otro tipo de fármacos, que solo el retirarlos sí que te crea síntomas físicos de ansiedad. Eso es por el haber abandono del tratamiento, como que tienen miedo, ¿no? A que al quitárselo ellos recaigan, pues porque es una enfermedad en la que se pasa muy mal. Pues explicándolo bien, que mira, esto es una enfermedad como cualquier otra, que una vez que has cumplido tu tratamiento y has mejorado, se puede dejar el tratamiento, con el ejemplo que decía Fernando. Explicándolo bien, no tiene por qué haber esos miedos, porque no es una dependencia del organismo, es más ellos por miedo que a recaer que otra cosa. La comunicación con el paciente es clave en cualquier enfermedad. Por lo pronto son tratamientos que tardan en hacer efecto. Uno tiene que estar casi un mes tomándolo y no va a notar el beneficio. Entonces uno duda. Pero sí hay que explicarlo muy bien. No, esto tarda un mes. Y luego probablemente va a haber que estar unos 6 meses en tratamiento. Entonces eso es importante, hay que explicarlo. ¿no? Eso es importante porque el decir, lo vas a empezar a tomar hoy, pero hasta dentro de 3-4 semanas realmente no vas a notar el efecto, ¿no?, del fármaco, porque muchas veces hay esas prisas, ¿no?, de quiero estar bien ya, ¿no? Y eso es un dato fundamental. Es que a veces nosotros damos como muy por hecho las cosas, ¿no? De, bueno, pues yo te pongo el fármaco y se acabó, sin explicar que son fármacos que son a largo plazo, que la mejoría no es como cuando te duele un pie que te tomas un paracetamol y a la media hora estás estupendo, que va a llevar su tiempo y que además son tratamientos prolongados que vas a tener que tener mínimo 6 meses o dependiendo de un poco de cómo vayas. A veces nosotros lo damos muy por hecho. Y hay otro miedo también que no quería pasar por alto en cuanto a los efectos secundarios, ¿no? También ellos dicen en la consulta, no, pero esa medicación me va a dejar dormido, voy a estar adormilado, voy a estar zombie todo el día. Y yo creo porque se confunde mucho, ¿no?, los antidepresivos con los fármacos para la ansiedad, ¿no?, que sí que pueden
provocar cierta somnolencia en algunos casos, ¿no? Y esos crean dependencia, ¿no? A diferencia de los antidepresivos. Con lo cual yo creo que la confusión viene un poco por ahí, ¿no? Sí, bueno, crean dependencia, quiere decir, mal usados o con un uso prolongado, ¿no? Que yo quiero romper una lanza a favor de los psicofármacos, vamos, de los fármacos para las enfermedades psiquiátricas, que manejados con cuidado, en su justa dosis y retirándolos despacio, no hay ningún problema grave con ellos. Lo de antes, ¿no? Lo tiene que manejar quien sabe. Oye, esto de la automedicación. Es una pregunta que debería haber hecho al principio. ¿De la depresión tiene la culpa uno mismo o es de los demás? De nadie, ¿no? Ya lo hemos dejado claro que es una enfermedad. Culpa es una palabra feísima. Responsabilidad. Origen. ¿De quién es responsabilidad la diabetes? Etiología. Claro, ¿de quién es responsabilidad que seas diabético? No me riñes a mí, estoy preguntando. Al final, ¿de quién es responsabilidad ser diabético? Esto pero existe una depresión que se llama endógena, yo he entendido eso, ¿no? Claro, pero endógena lo que quiere decir es que sale de dentro, sin ningún tipo de culpa ni de responsabilidad. Como uno tiene una diabetes que le sale de dentro, o otro tipo de enfermedades, como la hipertensión. Efectivamente. Entonces, no, al revés. Culpa es algo que hay que abolir y desterrar de la depresión. Ninguna culpa. A mí me gustaría terminar siempre el debate, el ojo discute, con un lema o un eslogan o un deseo de proclamar: de esto se sale, de la depresión se sale. De la depresión se sale, sin duda. Y de la recaída de la depresión también se sale. Lo hemos dicho aquí, ¿no? Es como una enfermedad como otra. Totalmente. Pues empieza, se trata y acaba. De la depresión se sale y hay muchas personas que además salen reforzadas. Han aprendido mucho de sí mismo, de a dónde pueden llegar de malestar, de sufrimiento, y hay personas, y me lo han dicho a mí mis pacientes directamente, que son mejores personas después de haber tenido una depresión. Bárbara, Fernando, José María, muchas gracias. A ti. Gracias sobre todo porque esta última cuestión me da para aconsejar a nuestro hipocondríaco de cabecera, que es Javier. Javier es un hombre verdaderamente, Javier Quero, a Javier Quero me estoy refiriendo, un hombre que es un depresivo a medio de hacer. Y él les va a decir a ustedes qué está haciendo para seguir siendo depresivo. Ahora mismo. Me encuentro fatal. En los últimos 15 días solo he conseguido dormir una noche y me la pasé soñando que estaba despierto. El médico me dice que no, pero yo estoy convencido de que tengo una depresión de caballo. De hecho, a veces relincho. Dice el médico que mi problema es que tengo demasiadas dudas y yo estoy seguro de que no. Bueno, puede que sí, no sé. A veces pienso que tiene razón y a veces no. El caso es que el médico se niega a diagnosticarme que tengo depresión y a mí eso me deprime. Hombre, es cierto que siempre he sido un poquito pesimista. Desde joven. De hecho, cuando me declaré a mi mujer, le pregunté que si quería ser mi viuda. Y lo peor es que me dijo que sí. Y claro, caí en depresión, como ahora que no tengo ni ganas de comer. Me ven así con tripita, pero es porque a mí me engordan los nervios, porque no como nada. Hoy a mediodía me he comido 3 platos de fabada a la pura fuerza. Vamos, que casi no me entra el arroz con leche de postre. ¡Qué depresión! Yo sé que me vendrían bien unas vacaciones, pero ¿y si luego me da el síndrome de la depresión postvacacional? Además, seguro que en el destino que elija llueve, y a mí la lluvia me deprime una barbaridad. Yo es que me encuentro fatal. Ahora mismo siento unos temblores. Aquí en el pecho, ¡ay, qué temblor! Y se repite, esto va a ser un infarto. No, perdón, que es el móvil, que estaba en modo vibrador y es que con la depresión se me... Vaya paciente. ¿Cómo está este hipocondríaco? En fin. Y después de conocer más de cerca la depresión, en el ojo clínico queremos destacar algunas de las claves fundamentales. Algunas claves como esta, que la depresión es un trastorno frecuente pero diferente de la tristeza normal. Además es fundamental acudir al médico para su correcto tratamiento. Existen terapias muy eficaces, pero nunca hay que automedicarse. El pronóstico de la depresión es bueno, con altas tasas de curación. Pues Cristina, ¿qué te parece si acabamos el programa con un mensaje positivo como este que acabamos de dar y con una frase que la tienen que recordar? Es esta: la vida es una buena experiencia y la experiencia, como decía Jardiel, es la única enfermedad que no se contagia. Hasta el próximo programa. Adiós.